Hay dos vidas, la que todos ven y la que vives en secreto cuando el mundo duerme. Mi vida pública, la que conocía a mi familia, era la de Rosa. Costurera, esposa, madre. La otra, mi vida secreta, no tenía nombre. Era la vida de una sombra que se levantaba a las 4 de la madrugada con el frío de la Ciudad de México calándote hasta el tuétano. Hoy, en la graduación de mi hijo, esas dos vidas por fin están en el mismo lugar y siento que voy a estallar. Estoy aquí, en el auditorio de la universidad más cara del país, y soy un fraude. Lo sé por cómo me mira la señora a mi lado, con su peinado perfecto y su bolsa de diseñador. Ve mi vestido sencillo, el que guardo para las fiestas importantes. Ve mis manos, que escondo en mi regazo, porque son manos de trabajo, no de manicure. Manos que han trapeado, que han tallado, que han cargado. Manos que cuentan la historia que mi cara sonriente intenta ocultar. Pero entonces el presentador dice su nombre. Javier Rojas, graduado con mención honorífica en la carrera de arquitectura. Y el mundo se detiene. Mi niño, mi Javi, de pie en ese escenario tan alto, tan guapo, tan lleno de luz. Los aplausos suenan lejanos. Solo puedo oír el latido de mi propio corazón, un tambor que golpea con fuerza, recordándome todo. Cada aplauso de esta gente elegante es una gota de agua comparado con el océano de sacrificios que nos trajeron hasta aquí. Ellos celebran su título. Yo celebro que sobreviví para poder verlo. Porque este momento, esta victoria nació de una promesa silenciosa que le hice a mi hijo hace 5 años, una noche en nuestra pequeña cocina, mientras su padre y él dormían. Javi había llegado ese día con una carta, la carta de aceptación de esta misma universidad. Sus ojos brillaban como nunca. Vimos la colegiatura y ese brillo se apagó. Su padre, un hombre bueno pero vencido por la vida, suspiró y dijo lo de siempre. «Eso no es para nosotros, mi hijo». Y vi a mi hijo asentir, vi cómo su sueño se hacía polvo en un segundo. Pero yo no lo acepté. En mi cabeza, un grito de leona se abrió paso. No, no a mi hijo. Mientras ellos dormían, yo le juré en silencio, mirando su rostro de niño, que él pisaría esa universidad. Le juré que tendría el futuro que se merecía, así yo tuviera que venderle mi alma al diablo. No se la vendí al diablo, se la vendí a las madrugadas. Mi otra vida empezaba a las 4 de la mañana. El despertador era una vibración debajo de la almohada, un secreto entre el colchón y yo. Dejar mi cama caliente era mi primer sacrificio del día. A tientas, en la oscuridad, me ponía la ropa de la otra. No de Rosa, la costurera, sino de la sombra. Unos pants viejos, una sudadera que ya no tenía color y unos tenis rotos. Un trago al café de ayer, amargo y frío, y salí a la calle. La calle a esa hora es de otro mundo. Un mundo de gente como yo, con la cara marcada por el cansancio y la prisa. Nos reconocíamos en silencio en la parada del microbús. No necesitábamos hablar. Llevábamos el mismo cansancio en los hombros. El viaje era largo, cruzando la ciudad dormida hasta llegar a otro planeta. Santa Fe, el distrito de los rascacielos de cristal, de los sueños de mi hijo. Él soñaba con construir esos edificios. Yo entraba por la puerta de atrás para limpiarlos. Mi segunda chamba, de 5 a 8 de la mañana. Limpieza en un corporativo. ¿Sabes lo que es limpiar los baños de hombres en una oficina de lujo? Es aprender a no tener olfato, es aprender a no tener orgullo, es fregar el suelo de mármol y sentir que el dolor se te instala en la cintura para no irse jamás. Es ver a los ejecutivos jóvenes pasar a tu lado sin mirarte, como si fueras un bote de basura con piernas. Y mientras mis manos se despellejaban por el cloro y mis rodillas crujían, yo no pensaba en la humillación. Pensaba en la colegiatura, en los libros, en las maquetas carísimas que Javi necesitaba. Cada mancha que limpiaba era un paso más para él. Cada humillación que me tragaba era un ladrillo más para su futuro. Terminaba a las 8, muerta,
y empezaba la carrera de regreso. Quitarme la ropa de la sombra, un baño rápido, ponerme el vestido de rosa y salir corriendo al taller de costura para empezar mi día oficial. Cuando Javi se despertaba, yo ya estaba con mi café, lista para sonreír. ¿Dormiste bien, ma?, me preguntaba a veces, y yo con el cuerpo gritando por una cama. Le mentía. Claro que sí, mijo, como un lirón. Es la edad, se convirtió en mi frase favorita. La edad era la culpable de mis ojeras, de mis bostezos, de que me quedara dormida en cualquier parte. Era una mentira piadosa que nos protegió a los dos. Y ahora lo veo. Aquí, en el presente, la ceremonia termina, todos lanzan sus birretes al aire, él corre hacia mí, me busca entre la multitud, su cara es pura felicidad. Me abraza con la fuerza de un hombre, ya no de un niño. Y en ese abrazo, todo el cansancio de 5 años parece desvanecerse. Me aprieta contra su pecho y me dice al oído las palabras que son mi medalla, mi trofeo, mi todo. ¡Lo logramos, mamá! ¡Gracias! Y luego se separa un poco, me mira con esa inocencia que nunca perdió y me dice, sonriendo, lo único que nunca entendí, ma, es por qué siempre estabas tan cansada. Su pregunta me golpea como un puño. ¡Qué pregunta tan limpia! ¿Y qué respuesta tan sucia? ¿Cómo le explicas a tu sol que para que él brillara con toda su fuerza, tú tenías que vivir en la oscuridad? ¿Cómo le confiesas que su título de arquitecto está construido sobre los cimientos de tu espalda rota y el cemento de tus lágrimas silenciosas? No se lo dices. Nunca. Solo sonríes y dejas que esa sonrisa esconda el secreto más grande de tu vida. Porque el amor de una madre, el de verdad, no se presume. Se demuestra en silencio y el mío, mi amor, vivirá por siempre en las sombras de sus madrugadas. ¿Que por qué estaba siempre tan cansada? Me lo preguntas, mijo, y tu pregunta inocente es un cuchillo que me abre en 2 el alma. Te sonrío, pero por dentro te contesto. Mi cansancio no era el que se cura durmiendo 8 horas. Ojalá. Era un cansancio que se había metido en mi sangre, en mis huesos, en la forma en que miraba el mundo. Era el agotamiento de vivir 2 vidas y tener miedo. Todo el tiempo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que el cuerpo dijera basta. Miedo de que tú, mi razón de ser, descubrieras la verdad y me miraras con lástima en lugar de orgullo. Ese era mi cansancio. Un miedo constante que me comía por dentro, mucho más que las madrugadas. Mi cansancio tenía nombres, tenía caras, como la cara de ese hombre. Aún la veo en mis pesadillas. Fue en mi 3er año de la doble vida, cuando ya creía que me había acostumbrado a ser invisible. Estaba en el piso de los directores, en ese corporativo de Santa Fe. Recuerdo que estaba limpiando la oficina de uno de los jefes más importantes. El lugar era insultantemente lujoso. Tenía un escritorio de madera que brillaba tanto que podías peinarte en él. Y sobre el escritorio, una foto en un marco de plata. Él, su esposa rubia y 2 niños con ropa de marca sonriendo en la nieve, en un lugar que yo ni siquiera sabía que existía. Yo miraba esa foto y pensaba en ti, en nuestra casita, en nuestras vacaciones en el balneario de Huaxtepec. Mundos tan distintos. El caso es que el cansancio me traicionó. Al vaciar la papelera, tropecé. Hice un ruido mínimo, pero en el silencio de catedral de ese lugar sonó como un trueno. Unos papeles que seguro no eran importantes cayeron al suelo y él apareció en la puerta, con su traje que valía más que mi cocina entera y su celular pegado a la oreja. Colgó, me miró y en sus ojos no vi enojo, vi algo peor, asco, como si hubiera visto una rata.
¿Se puede saber qué está haciendo?, me dijo con una voz fría, cortante. Le pedí perdón, le dije que se me había caído, que no volvería a pasar. Y él, mientras yo juntaba sus papeles del suelo, de rodillas, soltó el veneno. Gente como usted nunca entiende el valor real de las cosas. Gente como usted. Se me encendió la sangre. Quise pararme y gritarle que gente como yo era la que se levantaba cuando aún era de noche para que el mundo de gente como él estuviera limpio y brillante. Quise decirle que yo sí sabía el valor de las cosas, porque contaba cada peso para la colegiatura de mi hijo, un hijo que estaba aprendiendo a construir mundos, mientras él solo sabía cómo destruir la dignidad de las personas. Pero me mordí la lengua hasta que me supo a sangre. Levanté su basura, le pedí perdón otra vez y salí de esa oficina sintiendo que mis piernas temblaban. Ese día el cansancio no me dolía en la espalda, me dolía en el alma. Fue una humillación que me dejó una cicatriz para siempre. Y mi cansancio también tenía un precio social, el precio del aislamiento. Mi vida se convirtió en un túnel, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Dejé de existir para mis amigas, para mis hermanas, para mis comadres. Dejé de ir a las fiestas, a los cumpleaños, a las comidas de los domingos. Al principio ponía excusas. Tengo mucho trabajo del taller. Me siento un poco mal. Pero la gente se cansa de las excusas. Y poco a poco dejaron de invitarme. Recuerdo perfectamente la quinceañera de mi sobrina, la hija de mi hermana. Yo adoraba a esa niña. Le había cosido su primer vestido de bautizo. Tenía mi propio vestido listo. Estaba emocionada. Era un sábado. Esa semana había sido brutal, con entregas urgentes en el taller y mis turnos de madrugada. El viernes por la noche, cuando llegué a casa, mi cuerpo era un trapo. No era sueño, era un colapso. Me miré al espejo. Tenía unas ojeras que parecían moretones, la piel gris, parecía un fantasma, y supe que no podría ir. Supe que si iba a la fiesta no aguantaría ni una hora de pie, y al día siguiente no podría ni levantarme para ir a limpiar. Y ese domingo la limpieza era crucial para completar lo del siguiente pago de la universidad. Tuve que llamar a mi hermana. Mana, no voy a poder ir, me siento fatal, creo que me va a dar la gripa. Escuché la decepción en su voz. Ay, Rosa, siempre estás cansada tú. ¿Mi hija te va a extrañar? Me colgó fría. Y yo me senté en la cama y lloré en silencio, abrazando el vestido que no me iba a poner. Lloré por mi sobrina, pero también lloré por mí. Lloré por la mujer que era antes, la que reía, la que bailaba, la que era el alma de las fiestas. Esa mujer estaba muriendo lentamente para que naciera el arquitecto Rojas. Mi vida social, mis amistades, mis lazos familiares, todo lo puse en la hoguera de mi sacrificio. Me quedé sola para que tú nunca lo estuvieras. Y el cuerpo, mijo, el cuerpo también me pasó factura. La gripa de tu tercer año no fue cualquier cosa. Fue la culminación de años de abuso. Fue mi cuerpo gritando ¡basta! Recuerdo la fiebre, los delirios. Me levantaba a las 4 de la mañana ardiendo. Me tomaba un paracetamol y me iba a la calle temblando. El viaje en el metro era una pesadilla. El calor de la gente, el olor a humanidad, todo me daba náuseas. Un día el tren frenó de golpe y mi vista se fue a negros. Todo se volvió un túnel de ruido. Sentí que me caía. El pánico que sentí no era golpearme, era a ti. Si me desmayo, ¿quién cuida a Javi? Si no llego a trabajar, ¿cómo pagamos los exámenes? Un terror helado me recorrió entera y me dio la fuerza para aferrarme al tubo. Me bajé en la siguiente estación y una señora, una desconocida, me vio tan mal que me cedió su lugar en una banca y me dio un trago de su botella de agua. Un ángel anónimo. Me quedé ahí sentada 10 minutos respirando.
luchando por volver a ser persona. Y luego seguí, porque un soldado no abandona la misión. Y tú, Javi, tú eras mi única misión. Por eso, cuando ahora me abrazas aquí, en el restaurante, con tu diploma en la mano, y me haces esa pregunta tan inocente, me dan ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Siento tu abrazo fuerte, de hombre, y de repente sacas esa cajita de terciopelo. Mis manos temblorosas, mis manos de trabajadora, la abren con torpeza y veo el dije de plata. Esa pequeña escuadra de arquitecto. Le doy la vuelta y mis dedos, que ya no sienten igual que antes, recorren las letras grabadas. Para mi arquitecta. Y entonces me miras con esos ojos llenos de gratitud, esos ojos que no conocen mis secretos, y me dices: eso es para ti, Ma, para que nunca se te olvide que todo lo que soy, todo lo que seré, lo construiste tú, ladrillo por ladrillo. Tú eres mi arquitecta. Y en ese preciso instante, todo el dolor, toda la humillación, todo el cansancio de 5 años de madrugadas se transforma. Se convierte en la paz más profunda que he sentido en mi vida. El peso desaparece. Y entiendo el verdadero significado de todo esto.